Este video complementa o se complementa con las notas que van apareciendo en el blog, ¿sí? En concreto, en A006 tenemos que la cinemática es una de las ramas de la mecánica clásica. ¿Junto con quién? Junto con la estática y junto con la dinámica. Ahora bien, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros desde esta materia? Desde la física 1 de la tecnicatura que estamos cursando. Nos vamos a dedicar en el primer cuatrimestre, y tal vez nos ocupe un poquito del segundo, a la cinemática, y en el segundo cuatrimestre nos vamos a dedicar a lo que sería la dinámica, ¿sí? Bien, ¿cómo la definíamos o cómo lo definimos? Si no lo leímos todavía, podemos ir a leerlo a A101, y ahí ¿qué vemos? Que la cinemática es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, ¿sí? Esto en A101 aclaramos un poquito cada uno de estos términos que aparecen acá resaltados. Aclaramos primero lo que es cuerpos, después lo que es causa y después lo que es movimiento. O sea que son tres términos que tenemos que aclarar para poder hablar de eso. Bueno, en A101 lo tienen ahí escrito como para verlo con más detalle. Yo me quiero concentrar un poco en las ideas, ¿sí? ¿Por qué en cinemática dejamos de lado el estudio de las causas que provocan los movimientos? ¿Sí? ¿Por qué lo dejamos? Bueno, porque es difícil estudiar el tema de fuerzas, es más complejo, y la cinemática nos muestra que podemos estudiar el movimiento de los cuerpos desde un punto de vista geométrico, ¿sí? Vamos a poner unos casos concretos. Por ejemplo, en un partido de tenis, estamos viendo un partido de tenis, el que nos guste, lo estamos viendo por tele, ¿sí? Bueno, y hay alguno de los jugadores que hace un saque y inmediatamente aparece en una pantalla gigante la velocidad del saque. Ahí no hubo ningún estudio de fuerza ni nada por el estilo. Simplemente lo que se dice es, bueno, el saque este fue a tal velocidad. Lo mismo podría ocurrir si nos llega una multa de tránsito. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta, no cumplimos, como ciudadanos lo que debemos cumplir, excedimos la velocidad en una ruta provincial, en una ruta nacional. ¿Y qué pasa? Un radar detecta eso, toma una fotografía y nos manda la foto con la multa correspondiente donde dice cuál fue la velocidad que estábamos desarrollando, que no era o que era mayor que la permitida, ¿sí? Entonces, lo mismo, ahí no hay ningún estudio de fuerza, ni nada que se le parezca, ningún estudio de las causas que provocan ese movimiento, ¿sí? Pero sí estamos hablando de que de ese movimiento en función de datos geométricos. Bien. De esos tres términos que dijimos, que tenemos para leerlo en la 101, nos vamos a concentrar en uno, que es el de movimiento. O sea, vamos a ampliar un poquito lo que es la nota. ¿Sí? ¿Qué significa para la física conocer el movimiento de un cuerpo? Significa conocer para cada instante de tiempo el parámetro de posición, el parámetro de cambio de posición y el parámetro de cambio de ese cambio de posición. O sea que ya veremos cómo que vamos a determinar estos parámetros, posición, velocidades y aceleración. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora solamente hemos definido el de posición, todavía no definimos velocidad y aceleración. ¿Y cuándo los vamos a definir? Los vamos a definir a medida que avancemos con el estudio de los movimientos. Así que por ahora tendríamos que hablar de posición y cambio de posición, hasta tanto podamos definir a los otros parámetros, ¿sí? ¿Cómo resolvemos problemáticas desde la cinemática, problemáticas relacionadas con el movimiento de los cuerpos? ¿Cómo la resolvemos? La podemos resolver de dos maneras, de una manera analítica, o sea, mediante fórmulas matemáticas, o de una manera gráfica. ¿Qué quiere decir? Que con algún gráfico podemos determinar otros gráficos y eso nos va dando todas las magnitudes necesarias de ese movimiento. Graficar Graficar algo no significa resolverlo de manera gráfica, porque podemos resolverlo de manera analítica y hacer los gráficos correspondientes. Eso no significa que lo hemos resuelto de manera gráfica. Esto ya lo vamos a ampliar en A105. Muy bien. Además, vamos a dividir el estudio de los movimientos en función de la forma geométrica de la trayectoria, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Vamos a hablar de movimientos en línea recta, movimientos circulares, movimientos curvilíneos. Dentro de los curvilíneos vamos a hablar del parabólico y del elíptico. En concreto, desde Física 1 nos vamos a concentrar con los que están resaltados en rojo, ¿sí? O sea, movimientos rectilíneos, circulares y parabólicos. Pero también tenemos que tener en cuenta el objeto, el objeto que en A004 ya dijimos, ahí dimos unas pautas de que era una partícula, que era un sistema de partículas, que era un cuerpo rígido. Bueno, entonces en función de eso también vamos a dividir el estudio
del movimiento de los cuerpos, si vamos a estar en el movimiento de una partícula, el movimiento de un sistema de partículas o el movimiento de un cuerpo rígido. En los últimos dos van a intervenir, ¿qué cosa? También los movimientos de rotación, ¿sí? Que no intervienen en el otro. Bien, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en las de las últimas 3 diapositivas, o sea, de esta y de esta, nos vamos a concentrar en lo que está resaltado en rojo.